¿Me escuchan? Sí, Bueno, doctor, te escuchamos. Sí, doctor, te escuchamos. Bueno, yo quiero preguntarle, la última clase con ustedes, ¿cuál fue? Si tienen por ahí alguien. ¿Cuál fue la última clase que dimos con el grupo de ustedes? ¿Ustedes qué grupo son? ¿B o A? sección B, doctor. ¿Y cuál fue el último tema que habíamos desarrollado? ¿No se acuerdan? Voy a fijarme un ratito, doctor. Sí, te espero, te escucho. Doctor, si no me equivoco, fue trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, Infarto de pulmón, síndrome de apnea obstructiva del sueño. Bueno, vamos a continuar entonces. Ya saben que vamos a tener un examen parcial el 17 y vamos a ver si hacemos dos grupos, el 24 el otro, porque son muchos, ¿verdad? En total, ¿cuántos son ustedes? Aproximadamente. 98, doctor. Y Las dos secciones. prácticamente 100. Ahora que vamos a tener que dividir en dos. Un grupo me pidió el 17 porque tienen el examen de semio, creo que en estos días, no sé, o tuvieron ya. El 13 tenemos examen de semio. Bueno, y el 17 entonces vamos a hacer para un grupo, el A que fue el que me pidió y para usted el 24. Está bien, doctor. Está bien, doctor. Bueno, entonces vamos a hablar hoy un poco sobre algunos síndromes. Ustedes ya vieron que síndrome significa un conjunto de síntomas y signos, ¿verdad? Que reunidos hacen lo que se da a llamar un síndrome, que en este caso en particular sería un síndrome de las vías respiratorias. Así es como tenemos el síndrome mediastinal. El mediastino, como habíamos dicho ya en clases anteriores, es ese espacio que está situado en el medio del tórax, entre los dos pulmones, a los costados abajo el diafragma y arriba la abertura acá de la parte superior del tórax. Y otra vez ese espacio llamado mediastino se divide, ¿verdad?, en superior e inferior por un plano horizontal que pasa a nivel de la tercera articulación costoesternal, ahí. Entonces, todo lo que está por debajo es mediastino inferior y lo que está por encima de ese plano horizontal es mediastino superior. Y es importante esta clasificación porque hay estructuras anatómicas diferentes en la parte superior, como el timo, por ejemplo, ¿ya?, en tanto que en la parte inferior estarían ya más bien ganglios, por decirlo así, ¿no? Y a veces hay en ambas, tanto superior como inferior, otras estructuras como serían los nervios, por ejemplo, ciertos nervios, ¿verdad? Bueno, entonces por eso es que hacemos esta clasificación anatómicamente en superior e inferior. Pero por otro lado también se hace una clasificación en mediastino anterior, medio y posterior, ¿verdad? El anterior es el que está entre el esternón por delante y la cara anterior del pericardio por detrás. Después está el mediastino medio y por último está el mediastino posterior, que es el que está en la parte posterior del pericardio y la columna vertebral. Todas estas divisiones, así como hacían ustedes en semiología, las divisiones de línea imaginaria, axilar, anterior, media, posterior, o costo vertebral, etcétera, era para poder localizar con más detalles dónde se encuentra asentada
la patología que le está afectando a esta estructura llamada, a esta zona llamada mediastino, que como les repito, es una zona en la cual pasan por ahí muchos nervios, vasos, ya sea arteria, vena, y donde hay también ganglios abundantes, ¿verdad? Y más hacia arriba puede estar el timo, cuando crece de tamaño, etc. En fin, hay diferentes estructuras anatómicas que por nuestro conocimiento de anatomía ya tenemos que ubicarlos y pensar que según cómo se manifieste clínicamente el enfermo, se tratará de una lesión de tal o cual estructura, ya sea arteria, vena, ganglio, nervios, etc. Entonces, vamos a tener nosotros el llamado síndrome mediastinal. Toda masa que ocupa lugar ahí, y ustedes bien saben por ley física, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar en el espacio. Por ende, ese es un cuerpo que está ahí, llámese tumor, masa o volumen que está ahí, va a desplazar o comprimir a las estructuras que normalmente se encuentran en esa zona. Llámese nervio, vaso, esófago, lo que sea. Y por ende, según cuál sea la estructura comprometida por la compresión de la masa que está creciendo ahí, ¿verdad? O del tumor, ¿verdad? Vamos a tener diferentes manifestaciones clínicas. Le decía ya que en la parte superior puede venir un timoma a meterse ahí en la parte superior del mediastino. Y ese timoma, ustedes saben que muchas veces está relacionado con una enfermedad inmunológica conocida con el nombre de miastenia gravis, que se va a manifestar por parálisis de los músculos estriados, que comienzan generalmente de arriba de la cabeza, la cara, tosipalpebral, hace la mirada del astrónomo porque se le cae el párpado. Luego va descendiendo y va comprometiendo otras estructuras. Y llega inclusive a tomar los músculos del cuello ya, que son importantes para la inspiración, luego ya los intercostales, los del tórax, inclusive puede llegar hacia el diafragma y puede producir una parálisis respiratoria, ¿verdad? En la cual el diafragma, que es el músculo más importante de la inspiración, le va a llamar en auxilio a los músculos auxiliares de la inspiración, que son los intercostales externos y los del cuello. Y al entrar esto en funcionamiento, se va a producir una depresión a nivel del hueco supraesternal, supraclavicular o a nivel de los espacios intercostales. Depresión estas que se dan a llamar tiraje. Y del momento que ustedes vean ese tiraje, quiere decir que hay una dificultad respiratoria. Ya hay un déficit respiratorio importante que el enfermo ya por ello recurre a sus músculos auxiliares respiratorios para que le ayuden al diafragma. Y entonces por eso se observa el tiraje. Bueno, pueden haber otras masas o estructuras, por ejemplo, ganglios, que hay muchísimos ahí en los ganglios del ilio, y estos ganglios pueden ser asiento de patologías infecciosas o tumorales. Infecciosa puede ser un ganglio tuberculoso o varios ganglios tuberculosos o ganglios por micosis, micosis, o ganglio por una leucemia linfática crónica, etc. O sea, varias causas por las cuales hay adenomegalia. Pero aquí que también pueden existir otros tipos de tumores, lipomas, etc. Entonces, ven ustedes cómo existen diferentes masas que van a actuar comprimiendo o englobando a otros, como son los nervios. Y es así como van a manifestarse, ¿verdad?
de diferentes formas este síndrome de mediastina. Por ejemplo, si es que se compromete, se comprime, ¿verdad?, al esófago, que pasa por ahí, por el mediastino, ¿verdad?, hasta que llega al estómago abajo, ya en el abdomen, se va a tener una disfagia, un trastorno en la deglución y hasta, ¿por qué no?, a veces, dependiendo ya del nivel de cada persona, hasta odinofagia, dolor, molestia dolorosa al deglutir. O si no, simplemente disfagia, una deglución un poco dificultosa. Puede comprimir un poquito más arriba ahí la división de la tráquea con los bronquios y da una compresión tráqueo-bronquial. Y entonces va a dar, por supuesto, disminuye mucho el pasaje del flujo de aire y va a dar una sed de aire llamada disnea. Y esa disnea va a implicar que llegue menos oxígeno, que está llegando menos oxígeno allá al final de la vía aérea inferior del alveolo capilar para que no se produzca una buena hematosis, por lo cual le va a traer cianosis. ¿Ven? Cómo aparecen otros dos signos ya que encontramos, la cianosis y la disnea, por la compresión ahí de la tráquea y los bronquios. O puede comprimir el nervio recurrente o laringeo inferior, ¿verdad? Y ese laringeo inferior o recurrente es el nervio que inerva las cuerdas vocales. Sobre todo me interesan las cuerdas vocales verdaderas, las cuales, según se aproximen sus dos lengüetas o se separen, al pasar por ahí el flujo de aire van a hacer lo que van a generar la fonación, para que se puedan formar después las palabras, llámese consonante, ¿verdad?, o no, ¿verdad? Y de ahí ustedes saben que está en el centro del área motora, ahí adelante de la cisura de cilio, el centro del lenguaje, que está regulando ahí para que se puedan producir las palabras. Y en combinación con los músculos de los labios, cómo se ponen, o de la lengua, cómo se ubican, o de la parte faringo, ¿verdad?, faringe, ahí es que se van a generar las diferentes, vamos a decir, si se quiere, timbres de la palabra, si es agudo, grave o lo que sea. En fin, va a afectar a la fonación. Y vamos a tener que existe también otros síndromes, por ejemplo, el llamado síndrome de robo de la arteria subclavia izquierda. ¿En qué consiste? Ustedes saben que de la aorta sale el tronco brachiocefálico a la derecha, está ese, y ahí salen las divisiones que van para arriba, para el cerebro, y otro para el miembro inferior, para el miembro superior, derecho. En cambio, en el lado izquierdo no hay tronco brachiocefálico. La aorta directamente da ahí origen a la arteria vertebral, ¿verdad?, que va para arriba y forma un tronco basilar acá atrás, ¿verdad?, para entrar luego el cerebro y en el cráneo y dar la parte posterior del polígono de Willis. Por medio de ahí se va a llamar ya la arteria cerebral posterior. Bueno, el asunto es que esta arteria subclavia izquierda, ¿verdad?, que sale acá a continuación del arco aórtico, puede ser comprimida por un ganglio, por un tumor, acá hacia arriba del lado izquierdo. Y es esta arteria también subclavia de donde sale la vertebral.
De manera que si es comprimida esta arteria subclavia izquierda, esa después se convierte en axilar, después en humeral, para ir hacia el antebrazo, en la radial y cubital. De modo que si ese individuo utiliza su miembro izquierdo para peinarse, bañarse o escribir, si es zurdo, levanta sobre todo, hace que trabajar los músculos de todo el miembro superior izquierdo que necesita, vamos a decir, combustible, oxígeno, azúcar, etc. Y no llega eso suficiente porque está comprimida acá la arteria subclavia izquierda. Por ende, ¿qué hace el organismo tan sabio? Es la naturaleza. Extrae sangre de la vertebral hacia la subclavia para que pueda recuperar ese movimiento, porque si no, no puede hacer y tiene una impotencia funcional. Pero ¿qué pasa al extraer esa sangre de la arteria vertebral? Sufre también arriba. El cerebro, finalmente la circulación cerebral, el polígono de Willis, que es donde se forma la base de la distribución de toda la circulación cerebral. Y por ende, al hacer este ejercicio, el individuo levantar o usar ese miembro para pintar o para peinarse, lo que sea, le roba sangre a la vertebral, pasa a la subclavia y la vertebral, al robarle, hay una isquemia cerebral, hipoxemia, y el individuo entonces cae en hipotimia. Y al caerse en el piso, en posición horizontal, hace que, por ley física, refluya otra vez un poco de sangre hacia la vertebral. Y ahí entonces llega sangre nuevamente al cerebro. Y el individuo, de su estado lipotímico que estaba, se despierta. ¿Ven? Ese es el llamado síndrome de robo de la subclavia, que ocurre hacia el lado izquierdo. Por lo demás, por supuesto que vamos a encontrar nosotros que va a haber un trastorno acá en el pulso radial al tomar, porque justamente no está bien la llegada de sangre a ese miembro. ¿Qué pasa en el lado derecho? En el lado derecho, como el tronco brachiocefálico es el que va a dar origen a la arteria carótida primitiva, ¿verdad? Y aparte de la vertebral, y también va a comprimir a la vena arteria subclavia. Entonces ahí va a producirse por compresión ya no de la subclavia en sí, sino de todo el tronco brachiocefálico derecho. Se va a producir acá trastornos que yo puedo percibirlo a través de la palpación como un frémito o a través de la ocultación como un soplo, porque está comprimido el tronco brachiocefálico. Pero este es cuadro más raro que el izquierdo. El robo de la subclavia por compresión de la arteria subclavia izquierda es mucho más frecuente. Conste que no digo también que sea una patología que se vea muy a menudo, pero si ustedes tienen el hecho de que un enfermo, bueno, bruscamente, porque elevó el miembro izquierdo y pum, se cae ahí y entra en la hipotimia, y al acostarse ahí, al estar acostado, enseguida, en milésimas de segundo, se recupera porque va a traer la sangre cerebral. De esa lipotimia recuperó su lucidez y en eso consiste el síndrome del robo de la subclavia. Pero es aquí que no solamente las arterias pueden ser comprimidas, acá en el mediastino superior sobre todo, no, pueden comprimirse la vena cava superior, la vena subclavia. Y al ser comprimido la vena cava superior sobre todo va a haber una éstasis, una rémora de sangre en toda la cabeza. En la cara abotagada, cianótica, con circulación colateral. Y a nivel del sistema nervioso vamos a tener trastornos neurológicos como cefalea, mareo o zumbido de oído, etc. Pero más un dato muy importante que es característico típico del síndrome de compresión de la vena cava superior
el edema en esclavina. O sea que acá en el cuello se forma un edema casi como en corona, casi conferencialmente hablando, ¿verdad? Una gran tumefacción, un edema. Eso se da a llamar edema en esclavina, lo cual te está diciendo de que es parte de un síndrome de compresión mediastinal de la vena cava. Ahora, después, por supuesto, con los medios auxiliares diagnósticos, sobre todo imágenes, vamos a revelar si se trata de una compresión por un tumor, un ganglio, o por un lipoma, o si es por una lesión vascular que está comprometida, que aparece esa compresión de la vena cava superior y del edema en esclavina. Bueno, eso sería el síndrome mediastinal cuando afecta a los vasos. Otras estructuras que pueden lesionarse, ya le dije, son los nervios. Y el nervio que pasa por ahí, sobre todo, más nos interesan estos dos. El frénico, que inerva al diafragma, el recurrente, que inerva a las cuerdas vocales, y también está el simpático, torácico, que puede ser comprimido por alguna estructura que ocupa masa, volumen tumoral, etc. Vamos a la compresión del nervio recurrente inferior o laringe inferior o recurrente. Ese es el que inerva las cuerdas vocales, como ya comentamos hace un rato. De manera que al estar comprometido, eso puede haber una parálisis de la cuerda vocal, ¿verdad? Sobre todo la cuerda vocal verdadera, que son las inferiores, porque las superiores son las cuerdas vocales falsas. Y bueno, al haber una compresión de las cuerdas vocales inferiores va a haber trastorno en la fonación. Puede ser una voz bitonal, puede ser una voz afónica prácticamente, afonía. Puede ser a veces inclusive una tos seca perruna, porque hay un compromiso de la laringe. ¿Ok? Entonces, yo voy a determinar eso haciendo los estudios de imágenes y haciendo una laringoscopía. Voy a mirar cuál de las cuerdas vocales es la que está comprometida, la que está paralizada, la que no se mueve. Porque muy difícilmente estén al mismo tiempo las dos paralizadas. Puede ocurrir, pero lo más frecuente es que un lado es el que está más comprometido y el que por ende da la disfonía o bitonal o afonía. El otro nervio comprometido es el frénico. Que saben que a cada lado tenemos un frénico para inervar un hemidiafragma del lado derecho y el otro hemidiafragma del lado izquierdo. Y este músculo es el más importante en la inspiración, de manera que cuando falla, se puede producir la paresia, o sea, una parálisis incompleta, no del todo, o una parálisis completa, parálisis total de ese hemidiafragma. No de ambos, porque si se produce de ambos, prácticamente va a producir un paro respiratorio. Una dificultad aguda, rápida, que va a requerir una intubación, hacer respiración asistida mecánica o hacerle una tracotomía y hacerle respirar por ahí. En una intoxicación botulínica, por ejemplo, que puede ocurrir y hasta que se desaparezca el efecto del veneno, entonces nosotros tenemos que hacer una respiración mecánica asistida. Y mientras tanto también se le va a poner el suelo antibotulínico. Son rarezas ya, pero que deben conocer porque por ahí puede ocurrir un caso. O por la compresión de un tumor. Pero lo importante para ustedes, para poder diagnosticar esto, es que cuando el diafragma o los diafragmas están trabajando bien, al inspirar, si ustedes miran el abdomen y van a ver como si se aumentara de volumen, ¿verdad? Como si se desplazara hacia adelante, porque el diafragma al contraerse empuja las vísceras del abdomen para que el pulmón pueda expandirse bien. Y entonces el abdomen como se eleva
Si no estoy conforme con eso, puedo poner la palma de mi mano sobre uno de los hipocondrios derecho e izquierdo, o acá en la parte media del abdomen. Y voy a ver que al inspirar el enfermo, en vez de empujarme la mano hacia arriba, porque es como si haya una hinchazón, vamos a decir, el abdomen sobreleva el abdomen por el diafragma que se contrae. Al poner mi mano no va a ocurrir ese hecho, sino que más bien se va a hundir el abdomen, y mi mano también no va a ser sobrelevada por el abdomen que se hunde, sino que más bien se va a hundir también mi mano, y eso es lo que se da en llamar la respiración paradojal. La respiración paradojal, o que se da también en otras situaciones cuando hay este vientre que se hunde, que se llama en ese caso vientre en batea, ¿verdad? En las meningitis, por ejemplo, se puede ver a veces esta situación llamada abdomen o vientre en batea. Y bueno, con esos datos, ya sea de la inspección mirando que no se eleva el abdomen, sino que más bien se hunde, y si quiero corroborar, pongo mi mano y veo que no me empuja hacia arriba, sino que se me hunde, tengo hecho el diagnóstico más la dificultad respiratoria, que por supuesto el enfermo hasta dinéico, ¿verdad? Con tiraje y todo, voy a hacer el diagnóstico de parálisis diafragmática. Muy bien. Otra situación que se puede dar en el mediastino es la presencia de aire. Vale decir un neumomediastino. Cuando la presencia de aire era entre las dos alveolas se llamaba neumotórax, pero en este caso se va a llamar neumomediastino. ¿Por qué se produce el neumomediastino? Puede ser por una ruptura, por un traumatismo, por ejemplo. Acá el traqueo bronquial, se rompe eso y el aire entonces pasa directamente ahí al mediastino. O a veces una ampolla de enfisema que está localizada superficialmente sobre el pulmón puede romperse. Hay una ruptura por un esfuerzo, una tos intensa, por ejemplo, y entonces va aire al espacio mediastinal. Entonces son esas dos condiciones por las cuales yo puedo encontrar un neumomediastino. Otro proceso que puede ocurrir en el mediastino es un proceso inflamatorio infeccioso, la llamada mediastinitis. En ese caso hay un descenso del proceso inflamatorio infeccioso desde la parte superior del cuello acá, baja hacia el mediastino, ¿verdad? Ese proceso inflamatorio, o una ruptura esofágica. Entonces pasa ahí el contenido con inclusive sustancias irritantes, cáusticas y gérmenes, y que producen una llamada mediastinitis. Por supuesto que en ese caso el enfermo va a cursar con fiebre alta, va a tener el síndrome febril, ¿verdad? Agudo, y que nos va a corroborar sobre todo la imagen. Una ecografía o una tomografía nos va a revelar que hay líquido. No me van a decir que es pus o que es sangre, pero para eso yo voy a tener que punzar después el mediastino y hacer una mediastinoscopia y absorber ahí ese líquido purulento o seminolento, lo que sea. Esa entonces es la mediastinitis aguda, pero puede haber una mediastinitis crónica, por ejemplo, por micosis o por tuberculosis. Luego también tenemos otra patología a nivel del mediastino, la compresión del conducto torácico. Hacia el lado izquierdo pues viene el conducto torácico, que es la parte final de todos los vasos linfáticos que drenan la linfa otra vez al circuito vascular sistémico.
Pero resulta que puede haber un tumor, un ganglio hacia este lado del izquierdo y que comprime a ese conducto torácico y eso hace que se produzca un derrame quiloso a nivel de la pleura y se llame eso quilotórax. Quilotórax. Y también puede producirse a la vez una ascitis quilosa. Ascitis quilosa también, pero a nosotros lo que nos compete ahora es acá el quilotórax, o sea, el derrame de quilo que va a ser una sustancia espesa, más o menos espesa, porque tiene mucho contenido graso, porque es la linfa que viene a ocupar ahí a nivel del tórax. Se llama quilotórax por obstrucción del conducto torácico. Bueno, y luego, como les dije, otras masas que pueden producir síndrome mediastinal, ya les dije, son neoplasias, tumores benignos o malignos, benignos primarios como lipomas, condromas que están ahí, sobre todo lipoma, o por ejemplo, pueden ser tumores malignos metastásicos que vienen de otro lugar a los ganglios, a metastasiar los ganglios mediastinos. Por ejemplo, tenemos la leucemia linfática crónica. Es una situación de neoplasia del tejido líquido llamado sangre, que por proliferación de la línea linfoidea se va a llamar leucemia linfática crónica, la crónica sobre todo. Produce ganglios en toda la estructura, en el cuello, en la axila y también en el mediastino. Y puede comprimir y dar todas estas lesiones previas que estábamos comentando. O puede ser un tumor de Hodgkin, un linfoma de Hodgkin. O puede ser inclusive estos ganglios de origen tuberculoso. O de origen micótico, en la paracoccidomicosis, que es la micosis profunda más frecuente que tenemos acá en el Paraguay, que puede dar una forma ganglionar sistémica y entre ellos viene a localizarse también ahí en el mediastino. Bueno, eso es en síntesis, entonces, las estructuras que pueden aparecer ahí en el mediastino y que por ende comprimen a las estructuras que normalmente pasan por ahí, llámese tráquea, bronquio, esófago, nervio, vasos, etc. Y que al finalmente, aparte de la historia clínica, que es la madre de la medicina, de la clínica, hay que complementarla luego con los estudios de imágenes, sobre todo, más que nada. También laboratoriales, yo no digo, pero lo que te va a revelar ahí es que hay una masa, es un TAC de toda una radiografía simple. Olvidar decirle que en el neumomediastino, cuando hay aire muy importante, ese aire puede inclusive subir hacia arriba y acá a nivel del cuello. Yo puedo palpar crepitantes como burbujitas de aire que al palpar con cierta presión es como si yo rompiera burbujitas de aire. Crepitación que puede dar inclusive hasta una cierta, si se quiere, tumefacción en esta zona inferior del cuello, porque o todo el cuello, y crepita. Eso es muy característico en los neumomediastinos. Y bueno, la terapéutica ya dependerá de cada caso en particular. Otro síndrome que quiero comentar con ustedes es el síndrome de Mendelssohn. Mendelssohn, que se escribe con una Z, Mendelssohn. El señor describió hace años que se puede producir una neumonitis intersticial cáustica por aspiración de contenido de bucofaringe. Sobre todo, él lo describió en los primeros casos en los enfermos que eran operados y en la posanestesia, pues a veces puede ocurrir una falla, diríamos, en el reflejo
faringio, laringio y no se cierra bien ahí la epiglottis, la vía aérea no tapona, no cierra y entonces ese enfermo puede tener un reflejo nauseoso y hasta vomitar y aspirar. Y ese aspirado viene del estómago que es ácido clorhídrico, ácido cáustico que quema, viene bacterias aerobias, anaerobias, saprófitos, etcétera, de la boca, hongo y todo, y también se aspiró todo ese contenido del vómito y va todo más generalmente al lado derecho, porque es el bronquio derecho que está en situación más vertical. El izquierdo está un poco más horizontalizado, por eso más ocurre hacia el lado derecho esta neumonía por aspiración. Y ahí se aspira, como le dije, gérmenes como los anaerobios, por ejemplo, Bacteria fragilis, o pectococo, pectococo, o se aspira estafilococo, que todos estos son gérmenes que generan muchas sustancias toxinas que son muy necrosantes y entonces producen ampollas, bullas, entonces cavernas por anaerobiosis, por aspiración de gérmenes anaerobio, o a veces tuberculosis también puede ser, o si no, estafilocóxica. Y bueno, ese cuadro que luego también se describió en todo enfermo en coma, en el cual también por el hecho de estar en coma puede estar un poco disminuido o hasta abolido el reflejo, ese faringio laringio, que es el que tapona la vía aérea para que no vaya el alimento ahí, a la vía respiratoria inferior. En cualquier tipo de coma, ya sea como endógeno o exógeno. Endógeno, por ejemplo, una cetoacidosis diabética, un coma hipermolar, un coma lactacidémico, todo así de diabetes esto. O bien un coma hepático, o un coma urémico, un coma por hipertiroidismo, una crisis de tormenta tiroidea, etcétera, o un coma hipotiroideo también, coma mixedematosis, etcétera. Hay muchísimas causas de coma endógeno. Un accidente vascular cerebral, cuando afecta los vasos, ¿verdad? Una epilepsia, que cuando convulsiona cae al suelo y puede vomitar y aspirar, ¿verdad? O a veces tumores cerebrales. Y por el otro lado tenemos los comas de causas exógenas, ¿verdad? De causa exógena, un traumatismo craneoencefálico, una meningitis, fármacos como barbitúricos, ansiolíticos, que hoy día con todo este problema del COVID que hay, produce una gran ansiedad en la gente, luego angustia y luego hasta pánico. Ya han visto que han aparecido muchísimos cuadros neuropsiquiátricos por ende hoy día, y la gente a veces se automedica nomás con cualquier hipnótico que a veces produce esa situación de idiota en un coma, hace profundamente como un coma hora y. Por ahí tienen durante la noche el sueño ahí estando en estado de coma, una aspiración del líquido de la boca. Y entonces se produce esta neumonía por aspiración que va a dar neumonitis intersticial, ¿verdad? Esto es lo que se ha de llamar entonces el síndrome de Mendelssohn. Luego tenemos otro síndrome, el de Meigs. No es tan frecuente, pero es conveniente saberlo porque a veces se presenta, y esto se presenta en las mujeres que tienen un fibroma, o sea, un tumor benigno del ovario, o puede ser cualquier otro tumor benigno del ovario, no solamente el fibroma. Y este fibroma, como ocupa lugar, masa ahí dentro del abdomen, luego que vamos a ver ya que va a haber una simetría abdominal, que vamos a palpar la masa del tumor, etcétera, etcétera. Pero lo que se va a caracterizar este síndrome de Meigs es que ese tumor va a producir una obstrucción de los vasos linfáticos y por ende va a haber una rémora, una éstasis de la linfa, y va a producir inclusive una ascitis quilosa.
y luego puede pasar a través de los agujeros que hay en el, pequeñas perforaciones en el diafragma, hacia el tórax, esa ascitis quilosa, y puede producir lo que se llama un quilotórax. Aparición entonces entre las hojas pleurales de un derrame que al pulsarle vamos a tener un color blanquecino, medio espeso como lechoso, ¿verdad? Porque tiene mucho contenido de grasa. Y vamos a encontrar la combinación de que hay ascitis quilosa y quilotórax. En ese caso se punza la parte de la pleura, la porción pleural torácica para extraer un poco porque le dificulta al enfermo respirar. Aparte que tiene ascitis que también debe por sí le limita al pulmón, los pulmones, ¿verdad? A expandirse. También el propio derrame pleural le limita a expandirse. Entonces una neumopatía restrictiva le restringe. Pero no podemos estar pulsándole toda la vida, entonces hay que ir a la causa determinante, cuál es la extirpación quirúrgica de ese fibroma ovárico para solucionar del todo su problema. Ese entonces es el llamado síndrome de Meigs, como le dije. Luego tenemos otro síndrome, el llamado Goodpasture. Aquí se ve que este cuadro se da más en varones y adultos jóvenes. Eso no quiere decir que no se pueda ver en una mujer y que no se pueda ver en otro grupo etario, porque en general son varones y jóvenes, adultos jóvenes, 25, 30 años, y por ahí más. ¿Y en qué consiste? Ocurre que ese individuo tuvo unas 2 semanas atrás un cuadro de influenza y post-influenza creó anticuerpos. Anticuerpos de tipo IgG quedaron que afectan a la membrana basal, tanto alveolo capilar del alveolo como de la membrana basal glomerular. Por eso es que va a haber una combinación de patología, por un lado respiratorio, por otro lado renal. Pero resulta que debuta, se inicia con el cuadro respiratorio. Y después de 2 semanas más o menos de haber tenido una gripe o influenza, el individuo comienza a tener una neumonitis intersticial por estar afectado la membrana basal. Y esa neumonitis intersticial se va a manifestar, por supuesto, por fiebre, por dificultad respiratoria, digna, cianosis, inclusive tos esmotóica, tos con esmótisis, ¿verdad? Y ese cuadro va a durar un par de días, 10, 12 días, 2 semanas más o menos, para ser un enfermo respiratorio, ¿verdad? Y en la placa, en la imagen, vamos a ver que está un poco alterada y luego pasa ese cuadro respiratorio. De 2 semanas pasa y comienza a aparecer trastornos en la orina. Una oliguria, comienza a orinar menos. Su orina tiene hematuria, o sea, glóbulos rojos, que no debe haber normalmente, y además tiene un componente importante de aluminuria. Y por ende ya este enfermo con oliguria, o sea que la orina poco, tiene líquido, más la disminución de la presión coloidosmótica porque pierde mucha albumina por la orina, hace que se produzca más edema, puede presentarse edematoso, como un síndrome renal, ¿verdad? Nefrítico, nefrótico, vamos a decir, en ese sentido, porque pierde mucha proteína, está todo con anasarca. Y, por supuesto, como oligoanuria que tiene, comienza a aumentar la sangre, la creatinina y la urea. O sea, ya va hacia un cuadro urémico, ya configura prácticamente una uremia el individuo. Y bueno,
en eso es lo que consiste el síndrome de Goodpasture. El síndrome de Goodpasture se escribe G-O-O-D, D de dedo, guión, P mayúscula, A-S, PAS, T-U-R-E, pasture, Goodpasture. No es frecuente, les repito, pero tienen que conocer, porque le simula una neumonitis, una neumonía, un cuadro respiratorio, más un cuadro renal a la vez, en un mismo paciente, en un corto periodo de tiempo, en el transcurso de 4 semanas, de un mes. El enfermo se le va a presentar así. ¿Y cómo vamos a hacer el diagnóstico? Y bueno, demostrando la presencia de los anticuerpos IgG. Si queremos hacer una biopsia renal, vamos a encontrar que está alterada la membrana basal, ¿verdad? Y vamos a encontrar la albuminuria, vamos a encontrar la creatinina elevada, vamos a encontrar la urea elevada, etcétera. Entonces, con todo eso, más con la biopsia renal, ¿verdad? Y la biopsia, inclusive, si se quiere, del pulmón, podemos llegar así al diagnóstico de ser TEFA. Bueno, hay muchos otros síndromes que pudiéramos ir, pero son más raros, podríamos ir destacando, pero serían ya mucho más raros. Con esto nos vamos a quedar. 2 palabritas para terminar, hablaríamos un poco por el síndrome respiratorio agudo severo, el SARS famoso. Está tan de moda el SARS-CoV-19, o SARS-CoV-2. ¿Por qué? SARS es síndrome respiratorio agudo severo. Y CO es corona, y B de DIS, enfermedad enfermedad corona con síndrome respiratorio agudo severo. Y 19 porque se describió en el año 19, a fines del 19, allá en la China, en Wuhan, que es la pandemia actual que nos está ocupando hoy día, con varias, ¿verdad? Ya puse varios empujes ya, y por diferentes variedades del virus corona, porque mutan, cambian muy frecuentemente y rápidamente, y por eso es que hacen oleadas, una primera oleada, una segunda, estamos en una tercera o cuarta, en otros países oleadas ya hay, y por variantes diferentes del SARS-CoV o SARS-CoV-2 también, como le llaman. ¿Por qué 2? Porque este mismo cuadro, esta pandemia se presentó ya hace como 10 años atrás, en el 2002, solamente que no nos llegó acá a Paraguay, a América del Sur, pero abarcó gran parte de varios continentes, de África, de Europa, de Asia, etcétera, y Estados Unidos también, Norteamérica, Canadá. En Canadá ocurrieron varios casos con más de 40 casos fatales, y en otros lugares así también, y a miles y miles. Eso fue en la década del 2002. Por eso se llama SARS-CoV-1 a veces. Y este es SARS-CoV-2. Pero es aquí que entre ellos apareció en el 2012, más o menos, otra epidemia también por otra variedad de corona, la del MERS-CoV. El MERS-CoV es la que tomó en el Arabia Saudita, o sea, en el Oriente Medio, Eurasia, o sea, Europa y Asia, sobre todo. No nos llegó a nosotros tampoco esa variedad. Pero aquí ahora ocurre en el 2019 que apareció en la ciudad de Wuhan, ¿verdad?, en China, y ahí se expandió por todo el mundo, hoy día tan rápidamente por la aeronavegación, ¿verdad?, y hace esto que se pueda expandir muy rápido el virus, que es muy contagioso, que produce una neumonía intersticial, una neumonitis, en la cual se liberan una serie de sustancias químicas inflamatorias, ¿verdad?, interleuquina, quimiotaxina, etcétera, todo lo cual influye también inclusive en los factores de la coagulación. Por eso es que se producen trombosis
arteriales en los pulmones y se produce un exudado que infiltra todo el intersticio pulmonar, por eso es una neumonitis. No hace una condensación como el neumococo, es una neumonitis. Y por supuesto, prácticamente se ahoga en su propio líquido, en su propio plasma ese individuo, porque trasvasa los vasos capilares y arteriales hacia el intersticio. Por eso es que también se le da a llamar a este cuadro un síndrome de diestrés respiratorio del adulto, en el sentido de que produce un estrés de la disfuncional del órgano por la invasión de este plasma adentro del intersticio pulmonar. ¿Verdad? Este distrés respiratorio. Distrés respiratorio que, por ende, dificulta al individuo respirar. Y da trombosis, y da hemoptisis, y da fiebre. Y como que es un cuadro virósico que disminuye la defensa del individuo, fácilmente es presa de infecciones bacterianas oportunísticas. Y de ahí es que se mete un estafilococo, una negativa, una pseudomonas, una Klebsiella o lo que sea, y que agrava más la situación del enfermo. Y es ahí de vez en cuando están indicados ya los antibióticos, no de entrada. Pero lastimosamente hacen un cuadro cataclísmico, ¿verdad? Que es como una bola de nieve que va creciendo y se le va complicando, y por eso es que hay tantos casos fatales, ¿verdad? Que se ha dicho que mueren por trombosis en todo el pulmón, de los vasos, más del 60% son afectados y mata por ende al individuo que está con esa situación de la neumonitis intersticial, ¿no? Pero puede afectar a cualquier otra estructura, no solamente el pulmón. Y el pulmón, como les dije, porque está infiltrado al intersticio del líquido, es que también se le va a llamar a veces a ese pulmón húmedo, o pulmón de shock, porque está en un colapso del individuo, ¿verdad? O un pulmón de trauma, también le dicen a veces como un sinónimo al síndrome del pulmón agudo, ¿no? De distrés respiratorio agudo, pulmón húmedo, pulmón de shock, pulmón trauma, etcétera, y que se presenta no solamente en el COVID, se puede presentar en pancreatitis aguda, en sepsis, también, en trauma, politrauma, sobre todo a nivel del tórax, ¿verdad? Y, en fin, en muchas otras patologías se puede ver este pulmón de shock o pulmón húmedo. Y entre ellos acá, este corona. Y como les dije, no solamente este corona en particular va y se aferra a las células del árbol respiratorio, no, puede ir a los riñones y manifestarse por una nefropatía, una nefritis, puede ir al hígado, una insuficiencia hepática, puede ir al corazón y al miocarditis, puede ir al encéfalo, a la encefalitis, etcétera, etcétera. De manera que lo que pasa es que penetra por las vías aéreas, más que nada, ¿verdad? Por la respiración. Y tiene en las células respiratorias estos virus de la de corona como unos receptores. Y ahí se pegan y entran dentro de la célula y comienzan a replicarse y a mutar. Por eso es que es difícil agarrarlo y, sin embargo, se ha conseguido sí que hacer vacuna hoy día ya en forma rápida, eficaz, para poder combatirlo, si no hubiese matado a mucho más gente ya. Es entonces el síndrome de SARS-CoV-2 o SARS-CoV corona de la dicha severa de enfermedad en abreviatura en inglés. Otro cuadro que puede producir un distrés respiratorio agudo son los virus de la influenza, parainfluenza o adenovirus, pero más que nada el grupo de virus de la influenza A, que tiene un subtipo A1, A2, A3, etc. ¿Y en base a qué se hace esa clasificación otra vez? Esa división se hace en base a que llevan en su membrana, en su pared externa del virus, una proteína llamada hemaglutinina y neuraminidasa.
es una enzima proteica, neuraminidasa. Y de ahí que van a ver ustedes que dice la gripe influenza H1N1, ¿qué quiere decir? Que su cápsula y su pared está más que nada la hemaglutinina 1 o la neuraminidasa 1. Pero hay muchas hemagglutininas y muchas neuraminidasas, por eso que vamos a tener H2N5, H2N7, H1N5, etcétera. Diferentes tipos van a ver ustedes en diferentes pandemias que se han producido por la influenza, que ha matado también a mucha gente. Y que hoy día, gracias a Dios, tenemos las vacunas que se hacen anualmente también para combatirlas a estas. El cuadro clínico y todo eso, voy a estar repitiendo prácticamente lo mismo que dije recién del corona. Es la misma cosa, una neumonitis con transacción ahí de plasma, porque hay sustancias inflamatorias, interleuquinas, en fin, todo eso que les comenté ya es más o menos así también. Con la diferencia nomás que el germen es diferente, es un virus llamado la influenza. Y el agraviante de que este virus se puede presentar mutantes, variantes en las aves, cualquier tipo de ave, inclusive el murciélago, que es el único mamífero volador que conocemos, pero se puede ver en las gallinas de corral, en cualquier ave, ave silvestre inclusive, y entonces se llama por eso gripe aviar. Y si ese individuo tiene su defensa disminuida y se pone en contacto con estos animales, ¿verdad?, puede transmitírsele y se transforma en la gripe aviar, influenza aviar, por ejemplo. En otros animales también puede haber esta variante de estos virus de la influenza, por ejemplo, en el cerdo. Y ahí tenemos la gripe porcina. O es más, de las aves pasan al cerdo y del cerdo al ser humano. Y el ser humano que tiene su virus propio de la influenza que se recombinan con este y ahí es que se vuelven muy virulentos, muy patógenos. El cuadro clínico es igual. No quiero estar repitiendo tantas veces, pero así mismo se presenta. Síndrome febril, eso es síndrome febril, ya lleva astenia, anorexia, no quiere comer, está caigüepa, el malestar general, mioartralgia generalizada, después ya comienza con disney, con dificultad respiratoria, que le falta aire, después ya viene la tos, la embautis, o sea, se va deteriorando cada vez más el enfermo. Hoy día se puede llegar al diagnóstico aislando el virus, cultivando el virus. Y también hoy día, por suerte, tenemos ya la vacuna contra el virus de la influenza. Lo que pasa es que muchas veces la vacuna que están produciendo una pandemia o una epidemia en el hemisferio norte, Estados Unidos, Europa, etcétera, que están en el hemisferio norte, nosotros estamos en el hemisferio sur, por debajo del Ecuador. Cuando nosotros estamos ahora acá en invierno, ellos están en verano. Y viceversa, cuando nosotros estamos en verano, ellos están en invierno. Y en esa época, por el hacinamiento que se producen estos cuadros de influenza en ellos, y entonces hace que ellos produzcan una vacuna con la cepa que en ese momento está atravesando a ese país o a esos países. Y esas mismas vacunas son las que después nos envían a nosotros, y resulta que no son los mismos gérmenes, ¿verdad?, los mismos agentes, los que acá están circulando en ese momento porque mutaron. Por eso es que van a escuchar ustedes que muchas veces que la vacuna que me puse contra la influenza ya no me sirve para nada. O me hizo peor, me dio más daño, o no me hizo nada, lo mismo me agarré la influenza. ¿Por qué? Y porque los gérmenes, ¿verdad?, el agente antigénico que está en esa vacuna que nos envían de allá del hemisferio norte, de los Estados Unidos, de Europa, lo que sea, de Inglaterra, donde sea, de Francia, es diferente a la cepa que en este momento está ocasionando por acá la gripe. Sin embargo, en otros sí le hace bien. ¿Por qué? Porque cualquiera de estas vacunas que uno se ponga crea una sustancia llamada interferón. Y ese interferón es lo que le defiende y le va a dar un cuadro subclínico, un cuadro mucho más leve de lo que le hubiera dado si es que no tenía la protección de la vacuna. Por eso que se dice hoy día que esta vacuna contra el COVID no es que te va a evitar el COVID 100%,
porque viste como mutan diferentes estas deltas, que hay ya inclusive otras que se llaman epsilon, que dicen cada vez más virulenta, más agresiva y más contagiosa que las anteriores. Pero, ¿qué pasa? Esta que te pusiste, ya sea AstraZeneca, ya sea la Sinopharm, ya sea la de Johnson Johnson, ya sea cualquiera de las diferentes plataformas de vacunas que hayas recibido, aparte que te protege contra esa cepa en particular, te da una cierta protección contra las otras cepas y te va a hacer que se te presente un cuadro más leve, más benigno, más suave, un cuadro subclínico que va a evitar que llegue a cuadros agudos que requerirán internación en terapia intensiva y por ende en muchos casos la muerte. Pero no es que te va a salvar del todo de no tener la enfermedad, pero sí te va a minimizar el cuadro y te va a dar un cuadro más leve. Bueno, chicos, hay mucho que podemos seguir hablando, pero estamos ya más de una hora. No sé si hay alguna pregunta. Si quieren hacerlo, siéntanse en la libertad y prepárense entonces para el examen. Entonces, como tema de hoy, pueden poner el síndrome mediastinal, síndrome Goodpasture, síndrome de Mendelssohn, síndrome de Meigs. Meigs se escribe M-E-I-G-S, Meigs. Pueden poner SARS-CoV-2, pueden poner influenza también, que hemos hablado. Bueno, son 7 o 8 temas prácticamente diferentes que hemos tocado hoy ya en una pesada síntesis. Y con esto prácticamente estamos terminando la parte respiratoria. Yo no le digo que hemos dado todas las patologías de la respiratoria, pero hemos dado una gran parte. Como se suele decir, la mitad más uno, por decirte, ¿verdad? Un 70-80%. Hay muchas otras patologías, pero que no la vemos con mucha frecuencia o que no la vemos luego por acá. Entonces, esa olvidamos, ¿verdad? Entonces, con esto ya creo que tienen suficiente para poder leer y prepararse bien para el examen, que va a ser por múltiple choice, ¿verdad? Entonces, vamos a fijar el nuestro para el 24 de agosto, ¿les parece bien? Sí, Sí, doctor. Bueno, Doctor, sí, adelante. ¿la modalidad sería virtual o presencial? Presencial, si Dios quiere. Dale. Gracias. Presencial. Dale, doctor. Gracias. Buena suerte. Hasta luego, fuerza. Hasta luego, Nos vemos, doctor. chao, chao. Estudien mucho, estudien. Ya.